clase, digamos, formal, la parte de la introducción que hemos hecho la semana pasada. Hoy vamos a revisar los aspectos concernientes a la bulimia, el estado de hidratación, la fluidoterapia. Este es un tema que creo que se pasa por alto, y en terapéutica, si es que ustedes no son capaces de manejar agua y electrolitos, menos vamos a pedirles que manejen medicamentos. Y esto es algo que de repente se pasa por alto, ¿no? Es muy probable que en la actividad hospitalaria, si un paciente está hospitalizado, tenemos que ver por su estado de hidratación, su volemia, sus necesidades, sus requerimientos, los líquidos que ha de administrarse tanto por vía parenteral o por vía oral. Entonces, creo que es una buena forma de empezar el curso, ¿no? Ya en 1838, Schilens declaró que las plantas se componían de unidades vivientes, a las cuales llamó células. Un año después, Theodor Schwanz declaró lo mismo para los animales, unificando así la botánica con la zoología, sentando las bases de la teoría celular para los seres vivientes, ¿no? Entonces, primero se descubrió las células en las plantas, luego en los animales. Fue Claude Bernard, un francés, ¿no? Quien realmente nos introdujo al estudio y al conocimiento del medio interno alrededor de 1860, ¿no? Y dicho modelo señala como cualidad definitoria de los seres vivos la capacidad de mantener las condiciones físico-químicas del medio con el que está en contacto. En sentido inverso, son dichas condiciones físico-químicas del líquido que baña las células, que es decir, su medio interno, las que al entrar en contacto con ellas determinan la aparición de los fenómenos fisiológicos. Todos tenemos conciencia de que la célula es la unidad viviente, pero nuestras células no están expuestas al exterior. Las células están nadando en un líquido, en un medio que es constante, ¿no? Y por lo general a la célula no le gusta los cambios bruscos de su medio en el cual está cómodamente nadando, digamos, ¿no? Entonces, para ello es importante de que la célula esté con más o menos un medio que le sea favorable. Lo que pasa es que mientras que doy... Bien, Claude Bernard debió de ser una persona bastante extraña, ¿no? El fisiólogo no es una persona normal, es un científico, un hombre absorbido por la idea científica que persigue, ¿no? Él ya no oye los lloros y las quejas de los animales, ya no ve la sangre que derraman, solamente ve su idea y los organismos que le esconden los problemas que él desea descubrir. No siente que está perpetrando una horrible carnicería bajo la influencia de una idea científica. Él examina con placer el repugnante filamento nervioso y la carne lívida que a cualquier otra persona provocaría disgusto y horror. Hoy, con todos los movimientos de protección a los animales y los aspectos bioéticos, etcétera, sería casi imposible el trabajo de Claude Bernard, ¿no? Ni la vida profesional de Claude Bernard ni su vida familiar fueron sencillas. En lo que afecta a su vida personal, Bernard se separó de su esposa en 1869 tras largos años de mutua incomprensión, en los que la mujer llegó a fundar junto a sus dos hijas un asilo para perros y gatos con el que expresaba su oposición a la experimentación con animales. Desde el punto de vista profesional, la obra de Claude Bernard solo fue reconocida por la comunidad académica a lo largo de los últimos 20 años de su vida, ¿no? Entre sus contribuciones a la terapéutica hay que destacar las relativas al tratamiento de la diabetes, las indicaciones de la sangría, el tratamiento de intoxicación por monóxido de carbono mediante la ventilación mecánica,
el tratamiento de la anemia con lactato de hierro, el descenso de la temperatura corporal mediante medios físicos, el estudio de los mecanismos de antagonismo entre fármacos, el tratamiento de la intoxicación etílica, las aplicaciones de la morfina, los efectos del anhídrido carbónico, la administración intravenosa de suero fisiológico y las técnicas de reanimación cardiopulmonar y la oxigenoterapia, ¿no? Es decir, imagínense toda la tremenda deuda que tiene la humanidad con supuestamente mente perturbada, acosador y torturador de animales, ¿no? Sería imposible concebir la fisiología, la terapéutica sin Claude Bernard, ¿no? Cannon, yendo más lejos que Claude Bernard, describió en este trabajo, ¿no? Una ventana al cuerpo, publicada en 1932, los mecanismos fisiológicos que intervienen en el mantenimiento de un equilibrio físico-químico esencial para lo que propuso el nombre de homeostasis. Por tanto, el sistema simpático adrenal desempeña un papel primordial en los mantenimientos de los líquidos orgánicos en un estado relativamente estable. Ya lo había mencionado, que a la célula le incomoda cambios en su composición, en su temperatura, ¿no? Y durante la Primera Guerra Mundial, Cannon fue con el equipo médico de Harvard, ¿no?, a Francia, donde se puso a estudiar el shock que se producía en los heridos graves. Después de 5 largos años de trabajo, publicó sus resultados en el libro de Shock Traumático, ¿no? 2 años después estableció métodos seguros para desecar el plasma humano. 25 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, presidió la Comisión de Choque y Transfusión del Consejo Estadounidense de Investigación. Entonces, todos tenemos tenemos un medio ambiente indudablemente externo, ¿no?, que hoy le damos mucha importancia, ¿no? Un entorno saludable de la célula constituye pues su medio de vida, es decir, es su medio externo celular para la célula, lo que para nosotros es el medio ambiente. Este medio externo celular que está compuesto por el intersticio, la sangre y la linfa, es lo que conocemos como medio interno. Claude Bernard, 1860, ¿no? Y la relación entre la célula y su medio interno debe de permanecer en un equilibrio dinámico u homeostasis. Ese es el concepto de Cannon. Y ya lo adelantamos, este entorno es su única posibilidad de relación con ese medio externo, y si el medio interno es inadecuado, la célula muere. Jóvenes, somos médicos y perdemos de vista esta noción. A la larga, claro, cuando morimos y alguien pierde la vida, en realidad es la sumatoria de la muerte de todas las células que componen su organismo, ¿no? Unas mueren más rápidos que otras, ¿no? Y algunas, inclusive después de nuestra aparente muerte, todavía siguen con algunos horas, días de vida, ¿no? Entonces, estos valores, este medio interno debe permanecer más o menos constante. Ya ustedes saben que los electrolitos en plasma, el sodio debe estar entre 135 y 145, el potasio en 3.5 a 5, ¿no? El rango del sodio es mayor, en cambio la del potasio es mucho menor. Esto en los valores en electrolitos, ¿no? Vamos a revisar algo de líquidos y electrolitos corporales. Esto ya ustedes lo deben de saber, así que vamos a hacer una revisión rápida. Las células primordiales se originaron en el océano, o sea, hace más o menos 3,5 billones de años, y el proceso evolutivo ha permitido el desarrollo de organismos multicelulares y ha internalizado el océano, formando el líquido intersticial, el cual rodea las células conformando un océano interno. Es decir, los líquidos corporales es parte del mar atrapado en pequeñas células, ¿no? Los conceptos básicos: el 60% del peso corporal está determinado por agua, el 50% del agua corporal total se encuentra en el líquido intersticial e intracelular de los músculos esqueléticos.
El líquido adiposo contiene menos agua, por lo tanto el agua corporal total varía de acuerdo a la proporción entre la masa muscular y la grasa. Y 2/3 partes del agua total se encuentran en el interior de la célula y 1/3 parte en el extracelular. Y hemos dicho de que las células no se relacionan directamente con el medio externo, sino que es a través de ese medio interno, que es esa tercera parte de los líquidos, ¿no? El extracelular conforma el líquido intersticial y el espacio intravascular. Los niños, mientras más pequeños en relación a su peso, son más agua. Las mujeres tienen menos agua, ligeramente, que los varones por la cantidad de grasa que contornea su cuerpo. Los obesos también, mientras más obesos, más grasa y menos agua en relación a su peso, ¿no? Entonces, más o menos el 45% de las mujeres es sólidos, 55% fluidos. En el caso de los hombres, 40% de sólidos, 60% de fluidos, ¿no? 2/3 partes en el intracelular, 1/3 parte en el extracelular. De este extracelular, 80% es líquido intersticial y 20% apenas está localizado en el plasma. Estos son conocimientos que ya todos ustedes tienen, estamos revisando. Y los médicos podemos acceder rápidamente al espacio vascular, pero al intersticial, luego al intersticial, pero manipular o llegar al espacio intracelular es mucho más complejo, ¿no? Prácticamente no tenemos dominio directo del espacio intracelular. En cambio, al vascular, muy rápidamente, y por intermedio de podríamos acceder limitadamente al intersticio. A través de una aguja en una vena y ya estamos en el espacio vascular. Entonces, espacio extracelular aquí y el espacio celular, 2/3 partes, 67% en las células, apenas 1/3 en el espacio vascular y en el intersticio. Aquí metemos una aguja y ya estamos acá adentro, ¿no? Acá no. Entonces, los espacio vascular, composición, vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares, etcétera, ¿no? Recordemos, tenemos dos circulaciones, ¿no? Una mayor sistémica y la pulmonar, ¿no? La composición también van variando. Las proteínas son mayores acá en el espacio, acá en el extracelular, están en el espacio vascular, menos en el intersticio. En cambio, en el interior de las células es mayor la concentración de proteínas, ¿no? El sodio es un electrolito básicamente extracelular. En el intracelular hay muy poco, a diferencia del potasio, en el cual el potasio en el vascular es bajo y a comparación del intracelular en el cual es alto, ¿no? El cloro está básicamente en el extracelular, ¿no? En el extracelular. Los líquidos corporales, ¿no? 60% del peso total, ya lo hemos visto, en el intracelular, en el extracelular 20%, en el intracelular 40%, y más o menos esta es la distribución entre el intersticio y el plasma. Y la sangre, recordemos de que la sangre no es agua, la sangre es un tejido, ¿no? Es un tejido que tiene células, ¿no? Glóbulos rojos y blancos y una parte de líquida que es el plasma. Es decir, la sangre es una emulsión en realidad, ¿no? Y por los vasos venosos y arteriales circula pues sangre, no circula agua, ¿no? Ya hemos dicho, la sangre es un tejido, ¿no? Un tejido, es un tejido líquido. Hemos visto también la distribución de los elementos formes y el del plasma. 84% del volumen sanguíneo total se encuentra en la circulación sistémica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos dos circulaciones, en la sistémica y la pulmonar, ¿no? Las venas, las arterias y el corazón, acá tenemos casi 84%. Arterios capilares sistémicos, 0,7%, y en los vasos pulmonares apenas el 9%, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Entonces, es decir, la aurícula derecha hacia el pulmón y de retorno, ahí en esa circulación pequeña tenemos 9%, casi un 10%, y todo el resto está en la parte de la circulación sistémica.
La bulimia, ¿no? La bulimia normal, global media, es en el hombre 76 mililitros por kilogramo, en la mujer 66 menos. La bulimia plasmática, 46 mililitros en el hombre, 43 en la mujer. Y la bulimia globular, es decir, el volumen de los glóbulos, 30 mililitros por kilogramo en el hombre y 23 mililitros por kilogramo en la mujer. ¿Cómo tenemos una idea de la bulimia? Es decir, si la pregunta es si es que la bulimia está bien o está elevada o está baja, ¿no? Es muy difícil medir la bulimia, puesto que tendríamos que saber cuánto de sangre está circulando en todo el sistema capilar, cosa que en un momento determinado es una situación difícil. Pero la bulimia se puede medir con la presión venosa central, en forma indirecta, por supuesto, ¿no? Pero para que esta medición sea adecuada, tiene que ser una persona normal en el cual no tenga problemas cardíacos, puesto que si tiene problemas cardíacos ya se altera la presión venosa central. ¿Cómo se logra la medición de la presión venosa central? Insertando un catéter largo, más o menos a nivel de la cava superior o de la aurícula derecha. Si es que insertamos un catéter en esa localización, entonces nosotros podríamos tener una idea de cuál es la presión venosa central. Entonces conectamos este sistema a una columna de agua, ¿de acuerdo? Esta es la columna de agua. Logran ver mi puntero, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, doctor. Bien, entonces ustedes, acá está conectado un suero, entonces ustedes acá tienen cerrado, entonces levantan una columna a 50 mililitros de agua hasta acá. Y después ustedes cierran acá y abren acá. Entonces esta columna de agua va a ir cayendo, ¿de acuerdo? Ahora, para eso tienen que poner una regla acá. Esta regla tiene el punto cero a la misma altura de la aurícula derecha. ¿Cómo se sabe? Más o menos es la axilar media, ¿de acuerdo? La línea axilar media más o menos nos debe de medir. El paciente, por supuesto, tiene que estar en decúbito dorsal, ¿no? No puede estar con inclinación de 15 grados, tiene que estar ahí. Entonces, esto de acá se hace midiendo con una regla y un nivel de esos hidrostáticos de burbujitas, se logra tener esto. Entonces se coloca el cero acá. Y entonces ustedes sueltan la llave y entonces esa columna de agua va a empezar a bajar. ¿De acuerdo? Empieza a bajar esa columna de agua y a medida que va bajando, hasta que llega un momento en el cual se estabiliza. Cuando se estabiliza, ya deja de bajar, ustedes dicen, esa es la presión venosa central. Generalmente, una presión venosa central normal va más o menos a 7 centímetros de agua. Si tenemos 7 centímetros de agua, entonces el paciente tiene una bulimia adecuada. Asumimos de que tiene una bulimia adecuada. Podría estar menos también. Lógico de que va a variar con los movimientos inspiratorios y expiratorios, ¿no? Puesto que esto va a reflejarse en caídas y subidas de la presión en la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Entonces, 7 centímetros de agua tenemos. Si es que el paciente está con presiones venosas centrales mucho menores porque el paciente le falta bulimia. No digo está deshidratado, sino que le falta bulimia, ¿de acuerdo? Le falta bulimia. Y si es que el paciente está sobrehidratado, está encharcado, está elevada la presión venosa central. Si es que tiene insuficiencia cardíaca congestiva también, así que por eso esto no es válido para pacientes con problemas cardíacos, ¿de acuerdo? Entonces estamos sobrehidratando a veces al paciente. Entonces, veamos las pérdidas de líquido. Las pérdidas pueden ser sensibles o insensibles, o pérdidas medibles y pérdidas difíciles de medir. Las pérdidas sensibles a través de los sistemas digestivos, urinario y el sudor, ¿no? Son pérdidas sensibles, mesurables, digamos. Las pérdidas insensibles por el sistema respiratorio y la piel, por la misma temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, así podemos contabilizar. Las pérdidas sensibles por las heces se pierden alrededor de 100 mililitros por día en condiciones normales,
pudiendo alcanzar cifras muy elevadas en caso de diarrea, ¿de acuerdo? Las pérdidas urinarias son la vía fundamental de eliminación de agua, abarca más o menos 1 a 2 mililitros kilogramos hora en condiciones normales. Lo menos que orinamos es 0.5 mililitros kilogramos hora, es decir, 12 mililitros por kilogramo en un día, ¿no? En condiciones normales. Más bajo de ese 0.5 ya el paciente está en oliguria, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Un ratito. Bien. Están tomando nota, ¿no? Porque después aunque esto creo que está todo en sus, en el PDF que les he alcanzado, ¿no? Bien, pérdidas... En pérdidas sensibles, a través del sudor se pierde una cantidad de agua variable en un rango de 1 a 2 litros por día, ¿no? En la mayoría de los pacientes ingresados, hasta 1 litro por hora en situaciones de ejercicio máximo. Lógico, si es que tenemos ejercicios con esfuerzo, el sudor aumenta y puede ser hasta 1 litro por hora, ¿de acuerdo? Las pérdidas insensibles de agua son de un 25 a 30% del total, ¿no? Mediante la respiración se elimina alrededor de 5 mililitros kilogramos día, variando según la humedad del gas inspirado, el volumen minuto y la temperatura corporal. Las pérdidas cutáneas representan también un valor aproximado de 5 mililitros kilogramos día, es decir, estas son pérdidas insensibles, difícil de poder medir. El agua corporal se mantiene en equilibrio dinámico constante debido a que la pérdida de agua, ¿no? Que acompaña a los productos de desecho corporal se acompaña de ingresos de agua con los alimentos y nutrientes. El equilibrio mantiene la homeostasis. Es decir, en estas condiciones, ¿no? Debemos de mantener la homeostasis. ¿En qué consiste los ingresos? De que ingerimos agua en las bebidas, ¿no? Más o menos. ¿Y cuál es el volumen de agua que debemos de ingerir? De 30 a 50 mililitros kilogramos por día. Hay otra fórmula para calcular también, pero más o menos entre 30 a 50 mililitros por kilogramo día es lo que debemos de tomar. En los alimentos hay más o menos 500 mililitros al día. Fuera de los líquidos que podemos tomar en un vaso, los alimentos no están secos, sino que tienen algo de líquido. La carne tiene líquido, las verduras tienen líquido. Más o menos es medio litro que va allí. El agua metabólica es más o menos 200 mililitros al día. El agua metabólica, ahora lo vamos a revisar, es producto del metabolismo, ¿de acuerdo? Por eso se llama agua metabólica. Y más o menos acá tenemos ya sumado con un promedio de 2.300 mililitros al día en condiciones basales, ¿ya? ¿Por qué? Porque diversas situaciones pueden aumentar enormemente este requerimiento. Por otro lado, tenemos las pérdidas. Las pérdidas en las heces tenemos 5 mililitros al día. En la orina, de 1 a 2 mililitros kilogramos por hora. Es bastante. Y en las pérdidas insensibles, sudor de 1 a 2 litros por día y en las respiraciones 5 mililitros kilogramos día. Más o menos todo esto debe de dar un promedio también de más o menos 2.300 al día. Cuando tenemos ingresos de 2.300 y pérdidas de 2.300, entonces hay una situación de equilibrio, de homeostasis, de balances, ¿de acuerdo? Entonces más o menos mantenemos adecuadamente nuestro estatus saludable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si es que los ingresos son mayores a las pérdidas, ¿no? Si los ingresos de líquidos son mayores a las pérdidas, entonces nos vamos a hinchar, vamos a estar pletóricos, etcétera, ¿no? Y si por el contrario las pérdidas son mayores que los ingresos, entonces vamos a terminar todos deshidratados, hechos un garabato, ¿no? Entonces debemos de procurar mantener un equilibrio en toda esta dinámica de todos los días. Revisemos algo sobre el estado de hidratación, la hipervolemia, ¿no? Estados de hidratación, hipervolemia o sobrehidratación
La presión arterial puede estar variable. Esto es una situación infrecuente, ¿ah? Presión arterial variable, generalmente taquicardia, presión venosa central, depende de cuadros de fondo, puede estar normal o elevada. En vena cava mayor de 12 centímetros de agua, recordemos que hasta 7 más o menos normal, en la aurícula derecha mayor de 6, ¿no? Volumen y densidad urinaria variable dependiendo del cuadro de fondo, tendencia a hacer orinas diluidas. Algo que ya no se mide, ya tampoco veo en los informes, pero yo utilizaba mucho en mis épocas de interno, era la medición de la densidad urinaria. Cuando el riñón está funcionando bien, la densidad urinaria es una buena herramienta. Alrededor de 1030 más o menos, entonces si es que tenemos orinas muy diluidas es porque el paciente está bien hidratado y quizás sobrehidratado, pero bien hidratados. En cambio, si es que la densidad está muy concentrada en un riñón sano, es porque al paciente le falta agua. Así de simple, ¿no? La hipervolemia o sobrehidratación, evidencia clínica de líquidos secuestrados, sobre todo en el espacio intersticial. Recordemos de que tenemos el espacio vascular, el intersticial y el intracelular, ¿no? Entonces, sí, evidencia de hipervolemia hay que buscar edema, ascitis o quemosis, ¿no? ¿Qué cosa es quemosis? ¿Alguien que me responda? ¿No hay nadie? ¿Estoy solo? Irritación del ojo. El edema conjuntival, ¿no? Sí, en el ojo, exactamente, ¿no? Bien, disnea, taquinia, derrame pleural, ¿no? Aparte de ascitis, ingurgitación yugular, insuficiencia cardíaca congestiva, muchas veces insuficiencia renal oligúrica. Todo esto es evidencia de que estamos ante una evidencia de sobrehidratación o hipervolemia, ¿no? Hipervolemia con volumen extracelular aumentado con edemas, ¿no? Sodio urinario puede estar menor de 10 miliequivalentes por litro, entonces en el síndrome nefrótico y en la cirrosis hepática, y con sodio urinario mayor a 20 miliequivalentes por litro en la insuficiencia renal aguda y en la insuficiencia renal crónica. ¿De acuerdo? Densímetros de inmersión, antes, como les decía, medíamos densidad urinaria con este aparatito. Hoy ya no hay, a veces yo necesito densidad urinaria y los técnicos del laboratorio se me quedan mirando, ya no hay densímetro en el hospital, me dicen, ¿no? Una herramienta tan sencilla que lo único que necesitan es una probeta, un poco de orina y meten el densímetro y miden la densidad con buena información, ya no hay, ¿no? Y ahora todo es electrónico. Por otro lado tenemos la hipovolemia o la deshidratación. Esto de acá sí es mucho más constante, es más fácil de ver, ¿no? Aquí este animalito tan simpático, ¿no? Se llama gerbo. Están en el desierto y tienen el récord ¿cómo se llama los riñones más eficientes, ¿no? Apenas beben agua y el agua que toman las extraen de las semillas con las que se alimentan, ¿no? Solitarios. Yo supongo que el riñón de estos animalitos debe de concentrar muy bien, ¿no? La hipovolemia o deshidratación, tendencia a hipotensión y taquicardia. La presión venosa central en vena cava menor de 6 centímetros de agua, en aurícula derecha menor de 4. Volumen y densidad urinaria, ¿no? Tendencia a oligoanuria, volumen urinario mínimo 0,5 mililitros kilogramos hora, ya lo hemos dicho. Pregunta de examen también. Y tendencia a orina concentradas, ¿no? A orinas concentradas. Ya lo hemos visto, ¿no? Hipovolemia, deshidratación, la presión venosa puede caer, ¿no? Hasta 0 o 2 centímetros de agua, ya menor de 4 ahí ya es hipovolemia. Estimación del grado de deshidratación de acuerdo a la pérdida de peso, cosa que aparentemente suele ser tan sencilla, pero es difícil de calcular, puesto que para esto tenemos que saber el peso en condiciones normales, ¿no?
y entonces lo que se mide es el porcentaje de pérdida de peso, es cosa que es difícil, no es tan sencillo aquí. Deshidratación leve en adultos, pérdida del 4%, la moderada 8%, la severa 10%, en niños miren 5, 10 y 15, pero como les digo, necesitamos el peso normal y el peso actual para poder medir la pérdida, ¿no? Entonces, los criterios de la OMS para valorar el estado de hidratación, entonces, leve o inaparente, un estado de deshidratación leve, pérdida de agua corporal, menos de 50 mililitros kilogramos, peso o menos del 5% del peso, por eso no es tan sencillo, ¿eh? Acá los parámetros clínicos sí de repente pueden ser un poco más evidentes, pero tampoco son exactos. La condición general está bien alerta, los ojos están normales, lágrimas presentes, mucosas orales húmedas. C, paciente bebe normalmente, pliegue cutáneo, bebe a lo normal rápidamente y no tiene signos de deshidratación. Y puede estar en un grado de deshidratación leve o inaparente, ¿no? A pesar de que hay cierta pérdida. Recién cuando tenemos no vamos a insistir mucho sobre el peso porque les decía que es difícil de calcular, pero cuando ya tenemos condición general, un paciente irritable, con los ojos algo hundidos, lágrimas ausentes, mucosa oral seca, la mucosa oral seca siempre y cuando no sea un paciente que respire con la boca, porque siempre la va a tener seca, ¿no? Paciente bebe con avidez, está con sed, ¿no? Pliegue cutáneo, se retrae lentamente, menor de 2 segundos. Entonces, decisión, si tiene 2 o más signos de deshidratación, incluyendo al menos un signo destacado, con asterisco, irritabilidad, pacientes que beben o se retrae lentamente el pliegue, hay deshidratación clínica, ¿no? Y una deshidratación grave, ¿no? Cuando el paciente está letárgico, inconsciente, ojos muy hundidos y secos, ausentes, las lágrimas, mucosa oral muy seca, paciente bebe mal o no es capaz de hacerlo, el pliegue cutáneo se mantiene cuando uno lo pellizca. Si tienen 2 o más signos de deshidratación, incluyendo al menos un signo destacado, hay deshidratación grave, ¿ya? Pero como le digo, a la larga, esto que puede estar bien aquí en tablas, es la experiencia de observación del clínico para determinar si hay deshidratación. Uno ve estos parámetros clínicos, tomo la presión, debe estar hipotenso, taquicárdico, ¿no? Hipotenso, taquicárdico, con todos estos signos. Si es que el paciente está en la UCI y tiene un catéter central, se mide, la presión está a menos de 4 centímetros de agua, entonces de todas maneras tenemos un paciente en deshidratación grave, ¿de acuerdo? Doctor, ¿por qué dijo lo del peso es difícil? ¿Es difícil porque es variable o cómo? Tenemos que tener el peso normal habitual del paciente. El paciente te lo puede decir, pero y el paciente que llega a la emergencia, a veces muchos pacientes no saben su peso y tienes que tener el peso exacto, pues, ¿no? ¿Cuál es tu peso exacto? ¿El mío? Sí, exacto, ¿ah? 70. 70.0. No es 70 y medio, ni 70.300. Es 70 kilos. Supongo que un poco más menos. ¿Ves? Más menos entonces, algo. Claro, entonces para hacer el cálculo, porque recuerda que los parámetros es 5%, 6 a 9% del peso, más de 10, entonces tenemos que tener el peso exacto, ¿no te parece? Entonces, en realidad no es muy... Deberíamos de tener nuestro peso exacto. Ahora, se supone que debemos de pesarnos únicamente con calzoncillos, ¿no? Para tener el peso adecuado, ¿no? Y eso generalmente es un dato que no lo tenemos. Por eso que en enfermería, al momento que un paciente ingresa al pabellón, se le debe de pesar al paciente, ¿no? Únicamente así con su calzoncillo y su batita del hospital, ese que te deja abierto por atrás. Entonces ahí hay que pesarlo para tener anotado el peso al ingreso,
De tal manera que en el transcurso, si es que hay algún evento, entonces uno puede hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Pero eso hoy en día casi no se tiene. Entonces, por eso les digo que es difícil de apreciar. En cambio, los otros parámetros sí ya son un poquito más, más acuciosos. No sé si con eso te he respondido. Sí, 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 doctor, gracias. ¿No? ¿Ya? Algo que debería ser tan obvio, pues ya no hay densímetro urinario, pero también ya casi no pesan. Vamos, hagan un bonito trabajo. Si alguien quiere su tesis así, a ver, ¿cuánto han cambiado las prácticas? A ver, ¿cuántos pacientes que están en un hospital han sido pesados adecuadamente y saben su peso, ¿no? ¿Verdad? Que no, yo supongo que es los parámetros de una adecuada práctica, ¿no? Bien, causas de sobrehidratación, aumento de ganancia de agua, disminución de los mecanismos de homeostasis, generalmente los pacientes retenedores de agua, ¿no? Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepáticas, esos retienen agua. Y iatrogénica, la administración exagerada de líquidos endovenosos. ¿En quiénes se da? Generalmente en los pacientes que sufren alteraciones súbitas de su estado de cuenta. Un paciente con paro cardíaco generalmente agarra uno y empieza a meter sueros y el paciente termina encharcado en realidad, ¿no? Entonces, pero como les decía, los retenedores de agua y la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿qué es lo que pasa? Que sobre todo la insuficiencia del lado derecho hace que se encharque, hay ingurgitación yugular y empieza a hacer edema, ¿no? Empieza a hacer edema de pulmón también, ¿no? Y los de cirrosis hepática, ¿por qué? Porque tienen hipoalbuminemia, ¿no? Y con lo cual esas proteínas que están en el vascular fugan hacia el intersticio generalmente. Causa de deshidratación, falta de ingresos, inanición, falta de disponibilidad de agua, incapacidad para ingerir agua, niños, ancianos, enfermos, etcétera, sin cuidados, ¿no? Aumentos de pérdidas fisiológicas, ejercicios intensos, calor excesivo, ¿no? Ustedes que se paran todo el día haciendo ejercicios, ¿no? Las chicas hacen sus ejercicios, lo publican en su TikTok, ¿no? Entonces, y sudan como cancha, entonces, pero reponen adecuadamente, ¿no? Patológicas, ¿no? Pérdidas digestivas, vómitos y diarrea, pérdidas renales, diuresis aumentada, uso de diuréticos, esto es iatrogénico, pérdidas insensibles aumentadas, paciente con fiebre, diaforesis profunda, taquimia sostenida, etcétera, ¿no? Como les decía, no existe un día en la actividad de cualquier médico en un hospital en donde no tenga que prescribir una solución de uso parenteral. Por lo tanto, es imprescindible conocer todo lo relacionado a su uso, indicaciones y contraindicaciones. Y como se lo mencioné al inicio, si usted no es capaz de dominar como estudiante interno todo lo relacionado a este rubro, quizás sea mucho más difícil prescribir otros medicamentos. Empecemos por el agua, ¿de acuerdo? Por el agua. Estados de requerimiento hídrico diario. Ingesta diaria de agua u otros líquidos más o menos entre 30 a 50 mililitros kilogramos día es lo que debemos ingerir. Ahora que está haciendo un montón de calor, ¿no? Es muy probable de que la mayoría de ustedes ingiera alrededor de 50 mililitros kilogramos día. Multipliquen los jóvenes que pesan 70 kilos, 7 por 5, 35, más o menos 3 litros y medio de ingesta de líquidos al día, ¿no? Es bastante, ¿no? 3 litros y medio es lo que necesitamos. ¿Y por qué razón? Porque tenemos mayor cantidad de pérdidas por la temperatura, de mayor evaporación, por respiración, ejercicios, diaforesis, sudor, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama esa manía de estar tomando agua? Potomanía. Potomanía. Así es, Ariana, ¿no? Potomanía. ¿Qué nombre más curioso, ¿no? Potomanía, exactamente, ¿no? Entonces, 30 o 50 mililitros kilogramos día, ¿no? Muchos se preguntarán, ¿cómo se...? ¿Cómo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno,
¿Cómo sé si le indicamos 30 o 50 mililitros kilogramos día, ¿no? O le doy 35, o le doy 40, o le doy 45. Y estos requerimientos se calculan para un paciente en estado basal con una actividad diaria rutinaria o normal. Hay condiciones en donde se debe de aumentar o reducir este volumen. Haz de cuenta, si es que estamos en invierno, ¿cuánto le daría a una persona más o menos normal? Por el hecho de estar en invierno, hace frío, ¿no? Más o menos, ¿cuánto le daría? 35. Más o menos 30, 35. En cambio, cuando es verano y estamos en un lugar, le dan 50. Pero si está haciendo ejercicio, le vamos a dar mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque además, una vez que uno hace ejercicio, se deshidrata y el cuerpo llama a reemplazar, ¿no? Uno tiene sed. Entonces, más o menos, uno va a ingerir. Entonces, generalmente yo, en el invierno, cuando paso visita en los pacientes que están en cama, más o menos les calculo 35, 40 mililitros de líquido, ¿no? Como para darle por vía endovenosa y oral. En cambio, cuando es verano, generalmente uno calcula 45 o 50, ¿ya? En los climas templados, dice 30 si es una persona en reposo, ¿no? Temperaturas suaves. Y si es que es un clima caluroso, 50 mililitros kilogramo día, o quizás más en las altas temperaturas, ¿no? Entonces ya recordemos que las pérdidas, orina, heces, pulmones se deben de compensar con el ingreso por bebidas, alimentos y agua de oxidación. Existe una fórmula más exacta que sobre todo se utiliza en niños o en ancianos que requerimos de hacer una fórmula un poco más exacta. Y para eso se utiliza la fórmula de Holiday-Segar, ¿no? O fórmula 150-20. No se asusten, para algunos es 100-50-25, ¿de acuerdo? Algunos autores consideran 25. O sea, una fórmula es 100-50-20 o otra es 100-50-25. ¿En qué consiste? Consiste en para el cálculo de cuenta de un paciente 45 kilogramos de peso corporal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para los 10 primeros kilos de peso, para los 10 primeros le vamos a dar 100. 100 por 10 sale 1000. Ya. Para los siguientes 10 kilos, para los siguientes le vamos a dar 50. 50 por 10, 500. Y para los kilogramos restantes arriba de los 20 kilos, le vamos a dar 20 mililitros por cada kilo de peso restante. De cuenta si acá ya nos queda 25, porque pesa 45, acaban 10, 20, quedan 25, 25 por 20 sale 500 mililitros. Entonces, para este paciente que pesa 45, sumen 1.500 más 500 es 2.000 mililitros, 2 litros al día su requerimiento. Esto es más útil en niños o en ancianos. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Repetimos? ¿Están ahí? Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿podría repetir? ¿Podría repetirlo? Ya. Sí, por favor. Fórmula de Holiday-Segar, ¿ya? O fórmula de 100-50-20 o 100-50-25. Ya, bueno. Ya ustedes son inteligentes, ya entienden eso de ahí. Entonces, dice, calcular 100 mililitros por los primeros 10 kilos de peso, 50 mililitros por los siguientes 10 kilos de peso y 20 o 25 para cada kilogramo de peso arriba de los 20. A ver, ¿entendieron o no entendieron? Doctor, pero ese es para cuando el paciente cuando el paciente pesa más de 20 kilogramos, pero también la fórmula se aplica para cuando el paciente tiene más de 10 kilogramos, solo exceptuando el 20 mililitros por cada kilogramo, ¿no? Para los 10, calcúlenle 100. Claro, 100 más 50 por cada kilogramo de peso, ¿no? 100, sí, nada más, sí. Sí. ¿Ya? Y ahí proporcionalmente al peso, pues. ¿De acuerdo? Sí, se entiende, ¿no es cierto? ¿Ya? Doctor, una consulta. Y en un niño que pesa 20 kilos, ¿cómo se aplicaría la fórmula? Ahí los pediatras tienen una tabla, ¿ya?
ahí tienen una tabla más pequeños, pero ya un niño que pesa 10 kilos, generalmente los niños nacen, recuerdan que más o menos con unos 3,600, en los lactantes se da cuenta, ya no se aplica esta fórmula, esto es para niños más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, calcúlenle 50 por kilogramo, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos en volumen. Pero esto de acá es para digamos, más para pacientes, niños grandes o ya para adultos, ¿de acuerdo? Que pese más de 20 kilos. Sí, ¿ya? Entonces, Doctor. para ancianos también, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, 100 mililitros por los primeros 10 kilos, 50 por los 10 kilos excedentes y 20 o 25 mililitros por cada kilo restante, ¿de acuerdo? Esto llama confusión porque muchos en la mayoría de textos de hidratación, etcétera, o utilizan 20 y otros o utilizan 25. Entonces, cuando uno revisa, uno dice, bueno, ¿y cuál es correcto? Como dice el paisano, ¿cuál está más mejor, no? Y en realidad, pues, si es que uno se pone a evaluar, entre 20 y 25 por kilogramo no hay mucha diferencia, ¿ya? Si ustedes acá calculan 20 mililitros por cada kilo de peso restante, los 25 es 20 por 25, pero si ustedes multiplican 25 por 25, en realidad también no varía demasiado, ¿de acuerdo? Entonces, el volumen son 125 más, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Cierto. Doctor, una pregunta. Sí, doctor. Sí, Doctor. escucho. En caso de que yo tenga un paciente con deshidratación grave, ¿qué fórmula aplicaría para saber cuánto es la cantidad de líquido que yo debo de administrar? Ahora vamos a ver Ariana, ¿no? Sí, doctor. Ya, ahora vamos a ver cuando tenemos deshidrataciones graves. Esto es requerimiento de agua. Este es Claro, para los normal. casos de un paciente normal, ¿de acuerdo? Que lo tienes ahí en la cama, está bien el paciente, y tú eres el médico y la enfermera te va a decir, dale líquidos. Tú le vas a darle líquidos y la enfermera te va a decir, bueno, ¿cuánto le damos, no? Dale pues así, todo lo que quiera, ¿no? Porque puede ser una indicación ad libitum, ¿no? Es decir, a lo que él tome. Pero generalmente no, uno indica en los pacientes un volumen determinado. ¿Cuánto lo hacen? Yo generalmente utilizo de 30 a 50 porque como yo veo pacientes adultos y casi yo hago cirugía, entonces generalmente no son pacientes renales, no son pacientes ascíticos y cosas así. Entonces yo utilizo de 30 a 50, es más rápido, más fácil. Pero si es que tenemos ya ancianos un poquito más, digamos, quiere ser uno más fino, entonces utilizamos esta fórmula de Holiday Cigar, ¿de acuerdo? Pero saquen la cuenta, va a salir más o menos lo mismo. Tampoco hay mucha diferencia entre el 30 y 50 y esta fórmula de Holiday Cigar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya. Chicos, para que vean que cuando uno enseña terapéutica, hay que ponerse en el lugar de enseñar terapéutica implica que un médico hace práctica hospitalaria. ¿Por qué? Porque un farmacéutico no les puede enseñar terapéutica. Farmacología sí les puede enseñar, ¿no? Pero terapéutica no, porque terapéutica es el día a día, el estar ahí con el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Entonces ya saben, no se hagan paltas, memoricen de 30 a 50, o si no, la de Holiday Cigar, 100, 50, 20 o 25, ¿de acuerdo? Eso lo anotan ahí en su celular. No sé cómo lo anotarían, pero hay que tener todo eso ahí anotadito. Bien, yo les decía, jóvenes, bien, producción de agua metabólica en el ciclo de Krebs, jóvenes, cuando ingresa glucosa, básicamente el sustrato, lo que tenemos al final es agua y CO2, ¿de acuerdo? Cada molécula de glucosa produce vía glicólisis 2 moléculas de piruvato, que a su vez producen 2 acetilcoenzima A,
Después tenemos, por cada molécula de glucosa, se produce 4 de CO2, ¿no? Y un total de 36 ATP. Pero se produce agua. Y esa agua se va a eliminar con el CO2, ¿no? Y esa agua que proviene de este ciclo de Krebs, más o menos es 200 mililitros en 24 horas. 200 mililitros, ¿de acuerdo? O sea, casi un cuartito de litro de agua producto de acá, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante y a veces no lo calculamos. Lógico que con una persona que está normal, 200 mililitros no es nada, ¿no? Pero una persona que ya requerimos de hacer cálculos más finos sí es importante, ¿de acuerdo? Pérdidas ordinarias, las pérdidas insensibles ya lo hemos visto, ¿no? 0,5 mililitros kilogramos en 24 horas, las pérdidas renales, ¿no? 1500 más menos 500 en 24 horas, las pérdidas digestivas más o menos 100 en 24 horas, deposiciones 100 a 200, ¿de acuerdo? Los estreñidos más, si hay diarrea es más volumen todavía, ¿no? Hay pérdidas extraordinarias en situaciones especiales, se cuentan los pacientes que están en el quirófano, hay que calcularle 5 mililitros kilogramos por hora de operación, con el abdomen abierto o el tórax, ¿de acuerdo? Y si hay fiebre hay que aumentarle, si hay hiperventilación, 100 mililitros por cada 5 respiraciones, arriba de 20, si hay diaforesis, si es moderado, intermitente, continuo o si es profuso, ¿no? Entonces todo esto de acá hay que hacer un cálculo fino ya cuando uno está en el hospital. Hoy en día ya no hay mucho la costumbre de hacer una hoja de balances, ya antes sí teníamos que llevar un cálculo de esto, pero hoy ya casi no se hace mucho, ¿eh? Las pérdidas en 24 horas, los ingresos en 24 horas, ya lo hemos visto, ¿no? Tengo que estar viendo cada rato porque hay quienes se salen de la sala y vuelven a regresar y están esperando ahí. Bueno, pérdidas en 24 horas, ingresos en 24 horas, hemos visto las pérdidas en 24 horas, las pérdidas insensibles, diuresis, deposiciones, otros si lo hubiera, y los ingresos, lo que ingiere por vía oral, ingresos por vía parenteral y el agua metabólica. Eso es todo el ingreso que hay, jóvenes, no hay más ingreso que esto de acá, ¿de acuerdo? Si es que no estamos en el hospital y no tenemos sueros, la única posibilidad de ingresos de líquidos y cualquier cosa está por la boca, ¿de acuerdo? Y el tubo digestivo, cuando llevemos cirugía, vamos a ver la importancia de todo esto, ¿no? Si pérdidas es mayor que los ingresos, balances negativos. Si los ingresos es mayor que las pérdidas, tenemos balances positivos, ¿de acuerdo? Positivos. En el caso de si las pérdidas, si tenemos balance negativo, ¿no? Debemos de buscar indicios clínicos de que estamos ante un balance negativo, porque a veces podemos hacer mal el cálculo. Entonces, debemos de buscar signos de deshidratación, la misma que puede ser leve, moderada, grave, ya hemos visto los indicios clínicos. Si no hay indicios, revisar el balance, porque de repente está mal hecho, ¿de acuerdo? Si está bien, hay que aumentar los líquidos, ¿de acuerdo? Los líquidos jóvenes es posible medirlo en algún sitio, si es que el balance está negativo y uno debe de buscar indicios de que sí realmente es un balance negativo, ¿de acuerdo? No puede ser que tengamos un balance negativo y el paciente esté encharcado, ¿no? Eso no es posible. Y tenemos un balance positivo si los ingresos son mayores, entonces buscar signos de sobrehidratación, edemas periféricos, secuestros de líquido, tercer espacio. Si no hay indicio, revisar el balance hídrico y corregir, y si está bien, restringir líquidos y eliminar líquidos retenidos, ¿de acuerdo? Y en medicina es bien difícil ser exactos, ¿no? Así, tenemos que buscar indicios. Lo adecuado es un balance cercano a cero, que esté equilibrado, ¿de acuerdo?
hay situaciones, esto acá en cuenta, que es estar en estado de shock, ¿no? Es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo está recibiendo un flujo de sangre insuficiente, es decir, no está recibiendo un flujo adecuado de sangre, ¿no? Y eso significa, pues, jóvenes, de que las células no están adecuadamente perfundidos, ¿no? Hay este meme popular entre los estudiantes de medicina: dejen de enseñar el ciclo de Krebs, que no sirve para nada, ¿no? A mí me da bronca escuchar eso de allí, ¿no? ¿Por qué? Porque, jóvenes, cuando uno tiene a un paciente que se está muriendo de COVID, a la larga se puede morir hasta con buena presión. Aún teniendo buena presión arterial, que resulta que el oxígeno y los sustratos no están llegando adecuadamente a la célula. ¿Por qué? Porque su medio interno está alterado. Yo les decía que a la célula le gusta estar cómodamente, bien cómodo en un medio adecuado, y cuando le modificas ese medio interno, empieza a mortificarse y se puede morir. Es decir, tenemos que tener sustratos, glucosa, oxígeno entrando bien, y si es que está funcionando bien el ciclo de Krebs, ¿a qué nivel de la célula se da el ciclo de Krebs? Respuesta: Mitocondria. en las mitocondrias, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Entonces se produce todo ese ciclo de Krebs, se produce energía, ATP, etcétera, energía, procesos vitales, agua metabólica y CO2. Y si es que no está adecuadamente ingresando, entonces no se producen estos procesos y el paciente simplemente se muere, ¿no? Así, todo el tratamiento se orienta a mejorar los procesos del ciclo de Krebs. Así que cuando su paciente esté metabólicamente mal y esté a punto de morirse, la respuesta a ustedes está en por qué razón no estoy perfundiendo adecuadamente mi célula y no le están llegando adecuadamente sustratos a la célula, ¿no? Entonces tenemos un estado de shock. Bien, jóvenes, administración de líquidos. Todos hemos visto esta situación en el cual tenemos a la enfermera colocando una vía, un suero. Tenemos los equipos de suero que todo el mundo lo conoce, pero de repente no todo el mundo sabe manejarlo, y de repente menos estudiantes de medicina saben cómo armar y preparar un suero adecuadamente, aunque creo que sí han llevado este curso de esto de acá, ¿no? Sí han llevado, ¿no es cierto? ¿Se han hincado las venas? ¿No se han hincado las venas? ¿Entre ustedes han practicado con los traseros del compañero o han utilizado una naranja? Naranja. ¿Y no han practicado entre ustedes? La universidad no lo permitía cuando ingresé. Sí. Estaba prohibido. Estaba prohibido. Solo en los maniquíes que había. Imagínate, estamos protegiendo a los animales, con mayor razón hay que proteger el trasero de los estudiantes. ¿No? En mi época practicábamos entre nosotros, ¿ah? Bueno, ya no, la universidad no lo permite, pero en fin, no es lo mismo, jóvenes, pues por lo menos en sus vacaciones hay que ir al hospital para ahí enamorar a una enfermera para que le enseñen a uno a colocar, ¿no? Porque si no, uno no aprende. Agua, jóvenes, ¿no? Ven, hay que saber bien todo lo que necesitamos. Hoy en día, antes era la agujita de frente a la vena, hoy ya casi no se utiliza agujitas comunes y tampoco alitas ni scalp vein. Hoy generalmente se utilizan catéteres venosos, ¿no? Tipo Avocat, ¿no? Y generalmente se colocan con una llave de extensión. Esta es una llave de 2 vías, ¿no? Con extensión, ¿de acuerdo? Entonces, y generalmente se utiliza Avocats, ¿de acuerdo? Avocats o catéteres venosos de diferente calibre. Quizá lo único recordarles que el flujo, jóvenes, está dado por el calibre del catéter, y lo que ingresa por la vía de entrada sale por la vía de salida. El flujo está dado por el diámetro y por la longitud del catéter, por la densidad del líquido también, pues, ¿no? Pasa más rápido el agua que la sangre. Hasta ahí no hay mucho que explicar. Pero mientras ustedes utilicen catéteres más largos, se demora más el flujo. Mientras más corto es su catéter, el flujo es más rápido. Es decir, si que tenemos un paciente chocado,
colocarle un catéter largo para hidratarlo no es una buena idea. Lo mejor sería catéteres mientras más cortos con diámetros más anchos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos bien. O sea, pacientes chocados necesitamos así. Tenemos el suero, el frasco de suero, que tiene un tapón de caucho, ¿no? Necesitamos acá el equipo que va entrando. La gran mayoría tiene una toma de aire con filtro acá al costado, es decir, ya no necesitan colocar una agujita acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de equipos ya viene así, abran aquí, entonces cae la gotita y por acá entra aire. La cámara de goteo hay que llenarla hasta la mitad más o menos para poder contabilizar adecuadamente los goteos. Tenemos la vía, la llave reguladora, ¿no? Y el equipo de conexión aquí. Algunos equipos alternativos, acá tenemos un Volutrol, ¿de acuerdo? Un Volutrol que generalmente viene con 200 mililitros. Esto es un equipo de microgoteo. Y ahora vamos a ver una gota, ¿cuál es su equivalencia en microgotas? 3. Exactamente, muy bien, 3, ¿no? Perfecto. Hay equipos especiales para administrar, ¿no? Bombas de infusión, ¿de acuerdo? Bombas de infusión, equipo de punción intraósea. Cuando uno está he visto la otra vez una guía de tratamiento de paciente crítico en Nueva Zelanda. En los coches de paro en Nueva Zelanda tienen un taladro. Y cuando no le encuentran vía al paciente con el taladro, entran con una broca en la región tibial y le hacen un hueco a la tibia y por ahí meten un catéter, ¿no? Es decir, podrían colocar un catéter dentro de la tibia y por ahí pueden administrar rápidamente líquidos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me entendieron? Vaya. ¿Me entendieron? Espero que me entiendan. Pero no. Después, bien, hay las medidas tradicionales, hoy ya no sé si se usan demasiado, conversión de unidades. 1 mililitro son 20 gotas, esto ya lo saben. 2.5 es media cucharita aproximadamente. El problema de las cucharitas es de que hay diferentes cucharitas de té, de café, de postre, ¿no? 5 mililitros es una cucharita aproximadamente, ¿no? 15 mililitros una cuchara sopera, pero también hay de varios tamaños. 3 cucharitas es una cuchara, ¿de acuerdo? Esto de acá ya no se utiliza porque generalmente hoy en día la mayoría de jarabes vienen con su vasito, ¿de acuerdo? Y ya esto casi no debemos de utilizar, y en todo caso se le dice a la mamá que compre una jeringuita y se mide, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya no debemos de utilizar lo que sí las equivalencias. Bien, jóvenes, si deseo indicar 3 frascos de cloruro de sodio al 9%, 0,9% en 24 horas, ¿a qué gotea lo indico? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Quién da la respuesta más rápido? Decía el paisano, a ver. ¿Nadie? También se murió el paciente como de la primera clase que no 28. sabía la dosis de adrenalina. ¿Cuánto? 28 gotas. No. 21 gotas. No. 40. 42 gotas, está bien, 40 más o menos, 40, 42 gotas, son 42 gotas, ¿de acuerdo? Jóvenes, ya ustedes están llevando medicina, ¿no? Y ya están esto es 5º año, ¿no es cierto? Sí. El próximo ciclo llevan cirugía. Si es que no saben esto en cirugía es porque ¿quién les habrá enseñado terapéutica? Le voy a decir, ¡qué barbaridad! ¿Quién les ha enseñado terapéutica, no? Pero tienen que saber, jóvenes, esto ya de memoria, ya como muchas veces muchos profesores son muy condescendientes y dicen, no, eso ya lo van a ver cuando hagan su internado. No, pamplinas, eso no es así, ¿de acuerdo? Esto tienen que saberlo ahora. Un método práctico para calcular el goteo, y aquí ya es práctico, ¿no? Si se desea pasar 1 litro de volumen, ¿no?
es decir, 1000 mililitros en 24 horas, se debe indicar a una velocidad de 14 gotas por minuto. Memoricen esto, es memoria pura, 14 gotas, ¿de acuerdo? Una mnemotecnia 14 son 2 semanas, en fin, ¿ya? 14, chicas, 14 es la mitad de 28 es un ciclo menstrual completo, ¿no? Las que son regulares, en fin, como sea. Entonces, para pasar 2 litros en 24 horas se tendrá que indicar 14 por 2, 28 gotas. Y para pasar 3 litros es 14 por 3, 42. Para pasar 1,5 litros es 14 más 7, es 21 gotas. No sé si esto se entiende, porque yo sí lo entiendo, pero me doy cuenta de que digo y no lo entienden ustedes. Ahora esto hay que calcularlo. Lo que pasa es que tienen que agarrar lápiz y papel y calcularlo para que se vaya memorizando. No sale 14 exacto, sale 13.666, pero no podemos fraccionar las gotas, pues la gota es completa. ¿Repito? Sí, doctor, por favor. Sí, por favor. Ya, o sea, si ustedes quieren, si ustedes le colocan 1 litro a un paciente y le dicen a la enfermera, quiero que ese litro dure hasta mañana. Son las 8 de la mañana y yo quiero llegar mañana a las 8 y ya ahí justo quiero que cuando yo llegue se acabe. Entonces, ¿cuál es el goteo que le deben de dejar? Le deben dejar a 14 gotas por minuto. Ya calcular 14 gotas es bien difícil. Pónganse ustedes con el suerito, con el equipito eso, y traten de que caigan 14 gotas en 1 minuto, porque vean que no es fácil. Pero 14 gotas y mañana ustedes van a encontrar el suero acabándose. Eso sí lo entienden, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Si es que no quieren 1 litro, quieren 2 litros, entonces tienen que duplicar la velocidad, ¿no es cierto? Claro, se ¿Sí? multiplica ahí por 2. Por 2. Entonces, si lo gotean a 28 gotas, van a esos 2 frasquitos, la enfermera mañana va a terminar. Si es que son 3 gotas, triplican la velocidad. 14 por 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya, perfecto. Si es que quieren, por cada medio litro no es 14, es 7. Por eso, si es que quieren pasar 1,5 litros, es 14 más 7. 21 gotas. ¿Ahora lo entendieron? Sí, doctor. Más o menos, doctor, tengo que memorizarlo. Bueno, Sí, doctor, sí entendió. Ya más o menos. Pero eso de ahí ya lo tienen que saber, jóvenes, porque esto ya no pueden ser de que cada vez que tengan un suero estén ustedes lápiz y papel para calcular, ¿no? Eso ya lo tienen que saber como el Padre Nuestro o la tabla de multiplicar del 2, ¿no? ¿De acuerdo? Tienen que saberlo así, sí o sí. Entonces, como les decía, ¿no? Si quieren pasar 2,5 litros, es 28 más 7, 35 gotas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es casi por cada medio litro son 7. Esa es más o menos la proporción. ¿Y de dónde viene esto de acá? Bueno, doctor, no, yo quiero ser más exacto. Ya, perfecto. Olvídense lo anterior y entonces esta es la fórmula. La fórmula es ¿cuál es el goteo el gotas por minuto? Es el volumen en mililitros dividido en una constante que es 3 por el tiempo en horas. Ese factor 3 viene de que cada mililitro tiene 20 gotas. Cada mililitro tiene 20 gotas, ¿de acuerdo? Si es que ustedes quieren hacer el cálculo no con gotas, sino con microgotas, el factor ahí no es 3, sino es 1. Agarren lápiz y papel y hagan lo mismo, es decir, ¿cuál es el goteo en mínimo? Si es que arriba van a colocar 1000, un litro, van a encontrar de que es 1000 entre 3 por 24. A ver, alguien que haga eso rapidito, yo tengo acá mi calculadora. ¿Ah? 13.8888. ¿Sabes? 13.888888, es decir, redondeando es 14, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Entonces, jóvenes, hagan eso de ahí para todo lo que hemos hecho, repítanlo y de ahí va a salir. Y como no van a estar, yo espero de que de aquí en adelante, jóvenes, tengan ustedes
una larga vida y estén 50 años de médicos, no van a estar 50 años como médicos agarrando y calculando, pues algo que utilizan todos los días, ¿no les parece? Salvo de que el goteo sea, ustedes tengan un paciente muy exacto y resulta de que lo que le han calculado de que tienen que pasarle es 2 litros 850, es decir, 2.850. Entonces, ahí sí, ya pues, póngale 2.850 arriba, dividirlo entre 3 por el tiempo de 24 horas, y ahí les va a salir el goteo más o menos exacto. Y si es que quisieran ser mucho más exactos, en lugar de goteos, tienen que utilizar microgoteros, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Aquí también la misma, si para calcular el volumen simplemente despejen la fórmula, pues esta fórmula, despejen, ustedes en matemáticas saben cómo hacer, ¿no es cierto? Volumen, para calcular el volumen, esto de acá pasa al otro lado, ¿no? En la parte de arriba, ¿no? Y cosas así similares, así que no hay necesidad. Bien. Otros requerimientos, ya hemos visto requerimientos de agua, jóvenes, los requerimientos, el requerimiento calórico, ¿no? Ya es un poquito más complejo, hay varias formas, y el volumen es por la de Holiday Cigar. Para los requerimientos calóricos, generalmente se utiliza la ecuación de Harris-Benedict, ¿ya? ¿De acuerdo? Que aquí es un poco más compleja para los hombres y para las mujeres es diferente. Ténganlo apuntado. Yo normalmente casi no hago cálculos de requerimientos calóricos, salvo de que sean en pacientes que están en la UCI. No trabajo yo en la UCI, ¿no? Pues 10 por el peso en kilo más 6,25 multiplicado por la altura en centímetros, menos 5 por la edad en años, más 5 el factor. Y miren qué diferente la fórmula en mujeres, ¿ah? 10 por el kilo en peso, por acá va igual, 5 por la edad en años, y esto de acá es menos 161, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá es únicamente para calcular el basal, ya que hay que hacer algunos ajustes, si es que para las personas, si es poco o ningún ejercicio, es este requerimiento calórico basal, por 1.2, es decir, hay que agregarle el 20%, ¿no? Si uno hace un ejercicio ligero, 1 a 3 días de la semana, el requerimiento es por 1,375. Y miren, los que hacen ejercicio muy fuerte es prácticamente duplicar el requerimiento basal. Yo me quedé sorprendido. Un nadador olímpico, ¿saben cuántas kilocalorías puede consumir? Alguien me da una respuesta. Una persona normal, bueno, yo normalmente debería estar consumiendo algo así de 2.000 calorías, aunque debería de bajar de peso y debería de consumir menos calorías. Pero un nadador olímpico, ¿cuántas kilocalorías consume en un día cuando está en competencia? 10.000. 10.000, exacto, cerca de 10.000 kilocalorías. Es decir, ese come pastas. Su dieta es pastas y es un montón de calorías, ¿de acuerdo? Bien, y distribución calórica se ingesta carbohidratos, proteínas y grasas. 50% de las calorías se comen en carbohidratos complejos, 30% de las calorías que sean proteínas y 20% en calorías que sean grasas saludables, ¿de acuerdo? O sea, 50, 30, 20, 20, ¿de acuerdo? 50, 30, 20, esa es la proporción de carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Esa es más o menos la proporción en sus dietas. Los requerimientos de electrolitos, también yo me he dado el trabajo de revisar un montón, y a veces también por eso cuando hacen preguntas en los exámenes, ahí es porque el profesor leyó apenas un solo libro, ¿no? Requerimientos de sodio de 2 a 3 miliequivalentes por kilogramo día, otros autores de 1 a 2. Potasio, miren, es la mitad, miren. Potasio de 1 a 2 kilogramos por miliequivalentes por kilogramo a día, otros autores de 0,9 a 1.2, y de cloro de 3 a 5 miliequivalentes, otros autores de 1 a 2. ¿De acuerdo? Más o menos memoricemos esto. La OMS en relación a la ingesta de sal dice no mayor de 5 gramos al día.
¿no? O sea, 2 gramos de sodio, ¿no? Pero estos 2 gramos son más o menos 5 gramos al día, no mayor, ¿de acuerdo? Yo creo que este dato se los da el doctor Hiragata nada más, porque, ¿verdad? Cuando busquen otros, y a veces uno pregunta en exámenes, pero de acuerdo a autores y a autores serios, ¿no? Varían, miren, puede duplicar de 1 a 2 y de 2 a 3, es bastante la diferencia, ¿de acuerdo? Pues igual que el agua, no se hagan paltas, ¿de acuerdo? De acuerdo a cómo estén. Si ustedes desean que su paciente reciba poco sodio o mucho sodio o más potasio o menos potasio, va el requerimiento. Principales soluciones que tenemos es hipersodio, cloruro de sodio al 0,9 por mil. Miren, es 0,9%, o sea, es 9 por 1000, ¿de acuerdo? Aquí dice 9 por 1000 generalmente, ¿ah? ¿Ya? Calium, vamos a ver esto de acá. Suero fisiológico, solución salina. ¿Quién me preguntó de que si un paciente está chocado, cuánto necesita, no? Alguien me preguntó, ¿se acuerdan? Ariana. Bien, Ariana. Cuando un paciente está chocado o cuando un paciente está hipotenso, no le haces ningún cálculo. Lo que le haces es colocas, primero averiguas de cuál es el motivo del shock. Si es que el problema es que le falta líquidos y hay muchos motivos por el cual está chocado, colócale una vía. ¿Una vía qué? ¿Delgada, larga, corta? ¿Qué número? ¿Qué catéter? Si quieren meterle rápido volumen en un corto tiempo. Una vía corta. ¿Qué indican? Catéter pequeño. ¿Pequeño a qué le llamas, Ariana? No sabría decirle los tipos de catéter. 18, perfecto, 18. Si es que tienes 16 o 14, mejor, pero raro encontrar 14. Puede ser que encuentres 16, pero lo que hay comúnmente es 18. Ya, perfecto, 18. Que sea corto, ¿no es cierto? Para que pase. Y recuerden de que lo van a poner a la vena, ¿no es cierto? Y en la vena está 80% del volumen de sangre, ¿de acuerdo? Y entonces le abres el suero. Si es que necesitas que pase más rápido, en el otro brazo le colocan otro catéter igual, ¿de acuerdo? Y le abren el suero hasta que encuentren mejor presión arterial y la frecuencia cardíaca vaya disminuyendo, ¿de acuerdo? Hasta que el paciente clínicamente responda. ¿De acuerdo? Sí se entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo. Sí, ¿de acuerdo? doctor. Perfecto. Recuerden de que un shock neurológico, ¿qué es lo que hay? Es una vasodilatación. Entonces, al haber vasodilatación, cae la presión, ¿no es cierto? Si es que es hipovolémico porque el paciente está sangrando, lo que necesitan es primero parar el sangrado y después llenar el tanque de gasolina, ¿no? Al paciente. Y si el shock es cardiogénico, ahí sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si el corazón está insuficiente y ustedes lo encharcan, van a complicar las cosas, ¿de acuerdo? Por eso, rápidamente, en forma clínica, hay que saber cuál es el motivo por el cual está chocado el paciente. Entonces, lo primero que tienen que aprender es solución salina al 0,9%. A ver, jóvenes, olvídense todo lo que quieran, pero no se olviden esto que les voy a decir. No se puede utilizar agua destilada en una vena. Tiene que ser una solución que sea más o menos isoosmolar. Isoosmolar acá. Y la osmolaridad de la sangre más o menos va entre 280 y 308, más o menos. Alrededor de 300, ¿de acuerdo? Entonces, las soluciones desde el punto de vista de osmolaridad tienen que tener más o menos 300 de miliosmol por litro. Y agua, no, pues el agua, la osmolaridad está por los suelos, no hay nada que hacer acá, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que ser soluciones isotónicas, ¿de acuerdo? Isotónicas. Cloruro de sodio, estas son las indicaciones, contraindicada cuando hay hipercloremia, hipernatremia, hipocalemia, etcétera, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera. Ahí, para que lo lean. Desventajas: disminuye la concentración de proteína inflamática porque lo están diluyendo,
¿De acuerdo? Es como si que tuvieran una sopita bien sustanciosa y viene el amigo y los amigos y entonces la mamá le mete más agua, entonces van a tomar sopa más aguada. Lo mismo pasa con si es que le colocan cloruro de sodio, la sangre va a estar más aguada. ¿Ya? ¿Cómo debe indicarla? 500 a 3.000 mililitros en 24 horas dependiendo del tratamiento y de los objetivos, etcétera. Cloruro de sodio. Ahora, la destroza, jóvenes. La destroza al 5%, ya tiene 5 gramos de destroza en cada 100 mililitros. Es decir, que en un frasco de un litro hay 50 gramos de glucosa. ¿Cuánto de caloría aporta estos 50 gramos en total? Respuesta, aquí está. 200. No, porque produce 200 kilocalorías, perdón, por litros. Está bien, 200 kilocalorías, ¿de acuerdo? Entonces, y si las necesidades son 2.000, entonces, miren, necesitarían demasiado acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa con la glucosa que ingresa allí? Produce más agua por el ciclo de Krebs. Ya, pero está bien, pero esa glucosa es rápidamente captada por el hígado, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el hígado se encarga ¿cómo se llama? De transformar todo eso de ahí y también pasa a la circulación, va al cerebro. Y una vez que la célula lo utiliza, ¿qué es lo que queda? Porque esto es destroza al 5% en agua destilada. Una vez que utiliza solamente el agua. El agua. Jóvenes. Ese es el motivo por el cual no se debe de utilizar destroza sola, sin electrolitos. ¿Por qué? Porque no existe nada más tóxico para el organismo que colocarle agua. ¿Por qué? Porque tú sudas con electrolitos, orinas con electrolitos. Lo único que no bota electrolitos es el vapor de la respiración, pero después todos los líquidos se botan con electrolitos. La orina, la deposición, todo va con electrolitos. Entonces, jóvenes, cuando ustedes administran agua destilada o destroza al 5%, se queda esa agua libre que es muy difícil de deshacerse para el organismo. No sé si esta parte se entendió, lo que he dicho. El agua que se produce por el ciclo de Krebs, a eso se refiere, ¿no? No. El ciclo de Krebs, eso de ahí, perfecto, no estoy hablando de esa agua. Lo que estoy hablando es de que cuando tú le metes destroza al 5% por una vena al paciente, la glucosa es utilizada y se queda el agua libre. ¿Me entiendes? Doctor, ¿y esa agua produce encharcamiento? Esa agua solita, no, el organismo no le gusta esa agua solita. Esto es como a ustedes no les gusta el agua solita, tiene que ser refresco, porque ustedes, hay agua sola, mamá, qué barbaridad, estamos tan misos, tan pobres. Bueno, ahora todos los chicos ya toman agua cuando hacen ejercicio, pero el agua que ustedes toman directamente no es un agua sin electrolitos, porque el agua sin electrolitos es el agua destilada. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes se toman un agua mineral, agua San Luis, San Mateo, Cielo, lo que sea, eso es agua con electrolitos, ¿de acuerdo? Muy bajo, pero con electrolitos. Jóvenes, les voy a contar. Cuando yo hacía mis serums, ya estamos más de las 6:30, pero yo quiero terminar, pero tenemos tiempo, ¿no? Sí, explíquenos más. Ya, miren, jóvenes, cuando yo me fui a hacer mis serums a la selva, hice en la selva, en Nueva Requena, en el río Guaitías, pucha, con un calor tremendo. Ahí cuando yo pasaba por la bodega del vecino y entonces, doctorcito, una agüita me invitaban y allí agüita le llamaban a la cerveza, ¿no? Pero el hecho de que me pasaba pues tomando aguas, cosas así. Y total en la noche cuando me dormía me daban unos calambres en las pantorrillas terribles, ¿no? Total la señora que me daba pensión, le cuento y me dice, doctor, lo que pasa es que usted todo el día se la pasa tomando agua nomás, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que tiene que tomar caldo de gallina. Y yo decía, pues, pucha, ¿quién va a tomar caldo de gallina con tremendo calor? No, sí, doctor, con eso se le pasa. Y efectivamente, cuando uno toma caldo de gallina, dicho de paso, las gallinas ahí crecen enormes porque la dejan solitos y se comen todas las culebritas e insectos que están ahí en el monte, ¿no? Entonces, cuando uno toma caldo, toma agua con electrolitos.
Y santo remedio, jóvenes, con eso de ahí se me quitó los calambres. Entonces, al organismo hay que ofrecerle agua con electrolitos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también las bebidas rehidratantes para los ejercicios tienen que tener de preferencia electrolitos. Bien, ya les conté ya mi anécdota de mi serum, pero en todo caso, ya saben, cuando ustedes administren destroza al 5%, siempre, jóvenes, aplíquenle electrolitos. Se aplica generalmente cloruro de sodio. Ahora más adelante vamos a ver el hipersodio. Si es que ustedes, me voy adelantando, si ustedes le aplican una ampolla de hipersodio a un litro de destroza al 5%, tomen nota, porque una ampolla de hipersodio a un litro de destroza van a tener una solución medio normal o medio osmolar. Es decir, van a tener una osmolaridad de más o menos 150, ¿de acuerdo? Si es que ustedes le ponen allí 2 ampollas de hipersodio, es decir, cloruro de sodio al 20%, si le aplican 2 ampollas, van a tener más o menos una osmolaridad de más o menos 300. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí. Entonces, cuando van a administrar destroza, jóvenes, siempre aplíquenle mínimo una ampolla de hipersodio. Mínimo, ¿de acuerdo? Y si es que ustedes quieren un suero glucosado, es decir, que sea un cloruro de sodio con la destroza, aplíquenle 2 ampollas. Con eso de ahí tienen exactamente como si es que fuera un cloruro de sodio al 9 por 1000. ¿Ya? ¿Entendieron? Está escrito, sí, doctor. en mi paper, está escrito en mi paper esto del... aquí, bueno... Doctor, ¿y qué pasaba con esa agua sola que sale? ¿Que nos iba a decir? Doctor, no es cuando tú le pones agua destilada al organismo, cuando tú le das agua sola al organismo, ejemplo, haz de cuenta que alguien le administra agua destilada a una avena, ¿ya? El organismo dice, chanfle, ¿cómo me deshago del agua sola? ¿Cómo hago? Porque yo no boto agua sola, boto agua con electrolitos. Cuando yo orino agua con electrolitos. En mi caquita es agua con electrolitos y un montón de cochinadas, pero no es agua sola. Cuando sudo, ustedes prácticamente sudan Gatorade, claro, sin glucosa, pero es lo que están sudando, ¿de acuerdo? Entonces, el organismo le es muy difícil deshacerse del agua sola. Entonces, no le den agua sola. Al hablar de agua sola, me estoy refiriendo a agua destilada, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque ustedes dirán, no tomen agua de caño. No hay que tomar agua de caño. Pero el agua que toman con sus ejercicios, que es el San Mateo, el agua de mesa, etcétera, no es estrictamente agua destilada, pues, ¿ya? Pues a veces estamos en el hospital, jóvenes, y estamos que nos morimos de sed y no hay agua, entonces agarramos 1 litro de agua destilada y lo metemos en el refrigerador y nos tomamos el agua destilada, ¿de acuerdo? No es muy saludable tomar agua destilada, ¿eh? Como que tampoco no es muy saludable tomar agua de lluvia por la misma razón, ¿de acuerdo? ¿Me entendieron? ¿Y cómo se deshace el organismo de ese agua? Doctor, por eso, ¿no pues, ¿cómo hacen saber? O sea, de un medio que no tiene nada de solutos a un medio que tiene bastantes solutos, como que los solutos tienen que pasarse al otro lado y al tomar agua destilada sola, todos los solutos del organismo se salen y te deshidratas más. Sí, claro, así es. Claro, o sea, tienes que gastar de tu sodio o de tu potasio para botar ese agua, ¿no es cierto? Claro, o sea, exactamente. O sea, el razonamiento, ¿sabe por dónde va? Va por, díganme cómo todo el agua que ustedes botan orinando, botan defecando, botan sudando. ¿Qué es lo que tiene? Electrolitos. Agua con electrolitos. Perfecto. Si es que sale agua con electrolitos, entonces
debería de ingresar agua con electrolitos, porque si ingresa agua sola, ustedes no van a orinar agua sola, ustedes no van a defecar agua sola y tampoco van a sudar agua sola. Entonces, si es que ingresa agua sola y botan agua con electrolitos, ¿quién está poniendo los electrolitos? Nosotros. Ya, y va a llegar un momento en el cual ya no vas a tener. ¿Me entiendes? Claro, claro. Entonces, siempre tienen que ingresar agua con electrolitos. El cloruro de sodio es agua con electrolitos, pero la destroza con agua no es electrolitos. La destroza no es electrolitos, ¿ah? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, sí. ¿Ahora sí me entendieron? Sí, doctor. Listo. Jóvenes, el cloruro de sodio, jóvenes, al 20% viene en dos presentaciones. Cloruro de sodio al 20% así, o también viene el comercial que se llama hipersodio. El cloruro de sodio al 20 generalmente viene en ampollas de 20 mililitros, miren, 20 mililitros. En cambio, el hipersodio en ampollas viene de 21.5 mililitros, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Sí, por favor. Yo, a veces, sí, y si no entienden, aguanto, porque esto costó demasiado elaborar como para que no lo entienda. El cloruro de sodio al 20% o hipersodio o el comercial normal tienen ampolla de 20 y 21 mililitros. De ampolla de 20 a ampolla de 21. Miren la cantidad de osmolaridad que tiene, 136, es decir, para más o menos, necesitan 2 ampollas de esto para llegar más o menos a 280, que es lo mínimo de osmolaridad. Y las ampollas de 21 mililitros llegan a 147.5, más o menos 2 ampollas casi ya llega a 290, ¿no? Un poco más de 290, ¿no? Que es la osmolaridad. Por eso les decía que 2 ampollas de cloruro de sodio al 20% o de hipersodio colocadas en un frasco de destroza más o menos le va a dar esta osmolaridad comparable con el de la sangre. Ahora sí creo que quedó claro, ¿ya? Entonces, ¿cómo fabrican un cloruro, una glucosa, un suero glucosado? Agarran una destroza al 5%, le agregan 2 ampollas de hipersodio y ahí tienen ya un suero glucosado. ¿Ya? Muy bien. Acá igualito, lo mismo. Aquí tienen la cantidad de mili equivalentes, ¿de acuerdo? En hipersodio. En relación al calium, jóvenes, en relación al calium, ¿no? Ya menos mal, cloruro de potasio al 20%, ¿no? Cloruro vienen en ampollas de 10 mililitros, ampollas de 10 mililitros, no de 20. 2 gramos de cloruro de potasio, ¿no? Cloruro de potasio, ¿de acuerdo? Ya cada ampolla viene de 10 mililitros. Utilizamos poco. En nuestro medio no hay solución de lactato de Ringer, no hay. Lo que tenemos es solución polielectrolítica, ¿de acuerdo? Solución polielectrolítica endovenosa. El uso de la solución tiene el lactato de sodio, glucosa anhidra, cloruro de potasio, cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Es solución polielectrolítica. Osmolaridad 331. En adultos poco utilizamos solución polielectrolítica. Lo utilizan más en pediatría. ¿Por qué? Porque se utiliza más en cuadros de diarrea, es decir, cuando botan muchos electrolitos. Está indicado en hipovolemia severa o depresión hidrosalina secundaria a pérdidas intestinales, en especial diarreas hipersecretoras como el cólera, es decir, en diarreas hipersecretorias, no en cualquiera. Y está indicado no usar en casos de diarreas no hipersecretoras, hipernatremias, etcétera, ¿no? Y hay que monitorizar los líquidos. Bien, jóvenes, creo que con esto de acá hemos más o menos acabado. Bien, a ver, preguntas, jóvenes, porque sí hay cosas que son medias confusas. ¿Quedó claro? ¿Más o menos claro? Con las copias, si es que Sí, doctor. van a ser tromes. Milagros, ¿entendiste, Milagros? Milagritos. Sí, doctor.